Recién ahora vamos a dar lectura a los hechos de la acusación, vamos a escuchar a los abogados en sus alegatos de clausura, al final también en alegatos de, perdón, ahora en apertura, al final clausuras, cuando todo eso ocurra vamos a tomar una decisión, si el Ministerio Público y las querellantes nos convencen de la efectividad o certeza de su acusación, usted va a ser declarado culpable de los cargos que están contenidos en la acusación. En caso contrario, va a ser declarado absuelto. ¿Ya? Entonces lo que va a ocurrir acá es lo que le acabo de decir, vamos a leer los hechos de la acusación, vamos a oír los alegatos de apertura y luego en las jornadas que nos sigan vamos a analizar la prueba. Y usted siempre tiene que estar tal cual como está, atento a todo lo que aquí ocurra, puede conversar con su abogado todo lo que necesite, y si es que algo necesita hacer algún receso, ejemplo, para poder ir al baño, es cosa de que usted o su abogado nos lo comenten y podemos hacer los recesos, ya sea del todo o bien después comunicándole qué pasó en su ausencia. Tiene derecho a precisamente dialogar con su abogado, usted ya se proveyó de una defensa por sus propios medios, solo le vamos a pedir que, por supuesto, las comunicaciones no se den en términos tales de que pueda interrumpir lo que aquí ocurre, ¿ya? Y también usted tiene derecho a guardar silencio. ¿Qué significa esto? Que no está obligado a prestar declaración, y de hecho, si ejerce el derecho a quedarse callado, no va a ocurrir nada negativo de esa decisión, ¿ya? De igual manera, como es un derecho que a usted le asiste, puede hacer renuncia de ese derecho y en su oportunidad yo le voy a hacer una pregunta si quiere prestar declaración o no. También, junto a la pregunta, le voy a hacer ciertas advertencias que debe conocer antes de prestar declaración si fuera el caso, ¿ya? Bien, entonces voy a dar lectura a los hechos de la acusación, que son los siguientes. El día 5 de noviembre de 2019, alrededor de las 13 horas, personal de Carabineros de Chile, de dotación de la Cuarta Comisaría de Santiago, en particular el mayor de Carabineros, don Humberto Tapia Centeno, en compañía de los también funcionarios de Carabineros, cabo primero Camilo Solís Solís, conductor del carro policial, y los capitanes María Daniela Malinarich Ollaneder y Rodrigo Silva Heinrich, además del teniente Francisco Patricio Chandía Ramírez, en virtud de un comunicado de CENCO, se trasladaron hasta el establecimiento educacional Liceo 7, Teresa Prats, ubicado en calle General Gana número 959 de la comuna de Santiago. En el lugar se realizaba una manifestación de las alumnas del recinto, exclusivamente de mujeres, y que dentro de ese contexto la directora del establecimiento se encontraba a resguardo de las oficinas de la dirección del establecimiento, desde donde, según información preliminar, no podía salir. Al exterior del liceo se encontraban 3 profesores, según el propio imputado. No había manifestaciones a las afueras del recinto, ingresando sin problemas todos los funcionarios a las dependencias del liceo, dirigiéndose hasta las oficinas de la dirección donde se encontraba la directora. En el lugar, el imputado, mediante un diálogo con la afectada por las manifestaciones de las alumnas, decide trasladarla junto a los restantes funcionarios hacia la salida del local, no sin antes acentuarse las manifestaciones en contra de la directora por parte del alumnado, momento en el cual el imputado, quien portaba consigo una escopeta con cartuchos con perdigones, abusando de sus funciones, hace uso del arma disuasiva, según sus propios dichos, percutando un cartucho hacia el suelo, con posibilidad de representarse un resultado lesivo en la integridad de las manifestantes. El referido tiro alcanza a 2 alumnas en sus piernas, las adolescentes de iniciales YAMC y CAAA, sin precisar si eran esas alumnas las que participaban en la manifestación o efectuaban algún desmán, resultando las 2 niñas con lesiones de carácter menos grave. El imputado hizo uso de un elemento disuasivo de alto impacto, comúnmente empleado para disolver manifestaciones a gran escala, con participación de elementos o agentes activos en la destrucción de propiedad pública o privada, incluso con cierto grado de organización. Estos hechos, en concepto del Ministerio Público y las querellantes, constituyen el delito
de apremios ilegítimos del artículo 150 letra D del Código Penal, incluida la circunstancia del inciso segundo de la norma indicada. Se le atribuye al acusado, funcionario público, participación como autor ejecutor de conformidad con el artículo 15, número 1 del Código Penal. Se le reconoce desde ya la atenuante de irreprochable conducta anterior, dispuesta en el artículo 11, número 6 del Código Penal. Y por estas razones, las acusadoras solicitan la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo, accesorias legales y el pago de las costas de la causa. En el auto de apertura se indicó que no existe una acción civil que este tribunal deba conocer, así como que tampoco se arribaron a convenciones probatorias. Bien, esos son los hechos que son materia de este juicio, señor Tapia. Le reitero que siempre tiene que estar atento a lo que aquí ocurra. Vamos entonces ahora a escuchar los alegatos de apertura. Tiene la palabra, señor fiscal. Muchas gracias, señora magistrado. Estos hechos que su señoría acaba de dar lectura en el auto de apertura ocurren inmersos dentro de lo que conocimos como el denominado estallido social, que comenzó el día 18 de octubre del año 2019, y el contexto en que se genera entonces estos hechos es de la intento o toma o intención de toma del liceo por parte de las alumnas, obviamente demandando, y en el contexto del estallido social, demandando cambio social. Se trata de un establecimiento educacional de niñas, denominado el Liceo 7, y que alberga estudiantes desde el séptimo básico a cuarto medio, como se señaló en el autoapertura, que ha ubicado en la comuna de Santiago, en particular en calle General Gana con calle Chiloé. En este contexto de manifestaciones de toma o intento de toma del liceo, es que el día 5 de noviembre, temprano en la mañana, se juntan las alumnas y deciden tomarse el colegio de una manera, obviamente, violenta, lo que se traduce en que transcurriendo la jornada, ya cerca del mediodía, empiezan a exacerbarse los hechos que buscaban las alumnas, y la directora, y junto con otro equipo de docentes, ingresan más bien a una oficina que es la conocida y que ustedes van a escuchar reiteradamente en este juicio como la oficina de la dirección o inspectoría. Alrededor de 13 personas quedan al interior de esta oficina, y las alumnas comenzaron a exigir la salida, sobre todo de la directora del lugar, y además algunas manifestaron la intención a viva voz de amenazas o agresiones o intenciones de agresión. En ese contexto se genera destrozos al liceo, se rompen vidrios, se causan daños a la puerta de ingreso y además a una vitrina que contenía trofeos que algunos de los cuales, según testigos que van a declarar ante ustedes, sus señorías, los ocuparon como también elementos para seguir causando daño. En ese contexto, se genera la necesidad de solicitar la concurrencia de funcionarios de Carabineros de Chile para poder generar condiciones de seguridad que pudieran permitir la salida de la directora del establecimiento, sobre la cual era ejercida la violencia, y demás docentes que se encontraban encerrados en el lugar. Ustedes podrán apreciar de la propia prueba de cargo del Ministerio Público que mientras se desarrollaban estas manifestaciones y estos acometimientos a la oficina en la cual se encontraba encerrada la directora junto con otras personas, habían docentes y paradocentes fuera de esa oficina en contacto directo con las alumnas y que no sufrieron ningún tipo de acometimiento físico o lesiones o intento de agresiones. Lejos de eso, muchos, o al menos 3 de estos paradocentes o profesores pudieron intervenir con las alumnas infructuosamente, por cierto, para que depusieran su actitud
o morigeraran los hechos que estaban acaeciendo. Por lo tanto, el primer elemento de alerta que entiende el Ministerio Público es importante hacer notar de esos testimonios que ustedes escucharán, es que profesores sin formación en control de orden público podían intervenir y podían dialogar y podían al menos estar junto con las alumnas sin ser agredidas y utilizando otros medios también, o intentando utilizar otros medios de disuasión o persuasión de evitar estos hechos. Entonces, su señoría, el primer elemento que el Ministerio Público quiere hacer presente de su prueba es establecer, y así estima que quedará expuesto al término de este juicio, que el objetivo de la presencia de carabineros era simplemente evacuar a las personas que estaban encerradas en el lugar hacia un lugar denominado más seguro, que podría ser el exterior del establecimiento, que daba justamente por la salida de calle Chiloé. Entonces entiende el Ministerio Público que cumpliéndose ese objetivo, entonces quedaba satisfecha la presencia y la concurrencia de carabineros a ese lugar. Como se señaló incluso en la redacción de los hechos, que son materia de este juicio, Carabineros llegó e ingresó sin mayores problemas y pudo dialogar y pudo empezar la evacuación de las personas hacia el exterior, cosa que también quedará suficientemente expuesta cuando declaren los testigos que estaban dentro de este lugar. A la salida, efectivamente se producen, de acuerdo a lo que van a referir todos los testigos, algunos incidentes en la salida, sobre todo cuando está la directora. Cuando va saliendo la directora, se le arrojan elementos contundentes, dicen algunos de los testigos, logrando la directora salir, y la gran mayoría de las personas que querían salir, lo hicieron. Y podrán escuchar ustedes entonces de los testimonios que traerá este fiscal al juicio, que el disparo que se produce cuando las personas ya han sido evacuadas, es decir, cuando el objetivo ya está cumplido. Por lo tanto, es un indicador que ya no era necesario hacer uso de la escopeta, más allá de lo que voy a referir a continuación. Entonces, la invitación también, su señoría, hemos hablado de objetivos, hemos hablado de presentación de pruebas, pero la invitación es a separar los momentos. Y el Ministerio Público puede observar al menos 3 momentos en los cuales el tribunal tiene que tener atención y que se van a rendir en la prueba. El primer momento es el hecho de violencia que se genera antes que llegue Carabineros y que de alguna manera fundamenta el llamado de auxilio desde las personas. Ese es un hecho que el Ministerio Público no controvierte, y pienso que no va a estar controvertido tampoco, que es un hecho que causó temor en las personas que estaban encerradas en la oficina. Y que muchos de ellos van a decir que efectivamente la presencia de carabineros era necesaria. El segundo hecho es el momento en que se produce la evacuación de las personas y que logran salir del establecimiento. Y el tercer hecho es el momento en que ocurre el uso de la escopeta por parte del imputado. Y es aquí donde se centra el objetivo del juicio. No antes, sino cuando se genera el uso de la escopeta. Y ahí tendremos que ver si efectivamente concurrían todos y cada uno de los supuestos que incluso declaró el imputado en comunicaciones radiales de riesgo de integridad física para hacer uso de la escopeta, y si ese uso de la escopeta además se encuentra justificado de acuerdo a la propia reglamentación vigente de Carabineros y normativas internacionales. Y posteriormente, creo que anuncié 3 hechos, pero me parece importante dar un cuarto, que se me haya quedado en el tintero, es lo que ocurre inmediatamente después. Ustedes van a escuchar de testimonios de personas que van a comparecer, que una vez que el funcionario hace uso de la escopeta, se exacerban nuevamente los hechos de violencia. Increpan al funcionario que ocupa la escopeta, en este caso el imputado señor Humberto Tapia, generándose nuevamente un sistema, un ambiente de exceso riesgo. ¿Y qué es lo que sucede? En un riesgo casi similar al que había ocurrido antes, el señor Humberto Tapia y su personal a cargo, por orden del imputado, se retiran del lugar. Es decir,
todo el riesgo que se quería evitar con la escopeta, finalmente se produce con el uso de la escopeta y Carabineros se retira del lugar, dejando a las personas que buscaba proteger en la salida del establecimiento. Por lo tanto, también es un indicador, estima el Ministerio Público, de que el riesgo no era tal, si es que asumido por Carabineros, si es que Carabineros obviamente hace abandono del país. Ustedes van a escuchar, señoría, los testimonios de las víctimas, que también son muy importantes, de iniciales YM, ya son mayores de edad, por cierto, y CA, la evidencia de las lesiones con que resultaron, la explicación de qué es lo que estaban haciendo ellas en el lugar donde no hay una agresión física por parte de ellas hacia funcionarios de Carabineros. Podrán ver, lo que nos parece muy relevante, prueba audiovisual del momento en que se genera el disparo, donde puede apreciarse una disonancia entre lo que fue informado por Carabineros a través de cuentas escritas o a través de cuentas radiales acerca del uso de la escopeta, en particular, cuando me refiero a Carabineros, es muy general, señoría, por el imputado Humberto Tapia. Podrán ver los testimonios de docentes y además podrán apreciar, tanto por prueba testimonial como por prueba documental, la normativa de Carabineros y la normativa que está publicada en el Diario Oficial de nuestra República acerca del uso de la escopeta, y sobre aquí, para ir finalizando, me quiero detener. Carabineros regula el uso de la fuerza a través de dos instrumentos. La circular 1832 y la Orden General 2635, publicada en el Diario Oficial de la República, por lo tanto norma, el 1 de marzo del año 2019 y vigentes a la época de ocurrencia de estos hechos. ¿Qué nos dicen esas normas? Que es algo que me parece importante señalarlo en el alegato de apertura para que su señoría, invitar a su señoría a que ponga especial atención en cada uno de la ponderación de los hechos que se van a ir probando durante este juicio. En primer lugar, la norma del 1832 habla de los principios rectores del uso de la fuerza, habla de los principios de legalidad, proporcionalidad, necesidad, responsabilidad. Habla de, además, respecto de la proporcionalidad, habla también de la necesidad de ponderar los lugares donde se ocupa la escopeta y las personas respecto de las cuales se ocupa la escopeta. Y resulta que acá estamos en un establecimiento educacional donde hay menores de edad y donde además, dicho sea de paso, y aunque sea sobreabundante, son estudiantes. Y además, estudiantes del sexo femenino, que tiene que ver también con su fuerza, con la forma en que pueden reaccionar, con la forma en que pueden incluso reaccionar frente a acciones de la autoridad, como va a quedar claro también en este juicio. Además, la circular 1832, que ustedes van a tener acceso como prueba documental, se refiere a los niveles, a los niveles de resistencia y a los niveles de uso de la fuerza, enumerándolos del 1 al 4, estableciendo que solamente se puede ocupar la escopeta en el nivel 4 o 5, es decir, cuando haya una agresión inminente que ponga en riesgo serio la integridad física. Y en el caso del 5, que también incluso habilita el uso del armamento letal, la vida. Pero no es el caso porque a esa altura del año 2019, la escopeta antidisturbios se podía ocupar en el nivel de resistencia número 4. Se debe considerar en todo momento, entonces, nos habla, en este caso, la Orden General 2635, en todo momento, la distancia entre el tirador y muchedumbre, muy relevante para lo que ustedes van a ver, porque pese a que son munición de caucho endurecido, son capaces de producir lesiones de carácter grave, tanto es así, y fue de público conocimiento, que esta munición mutiló ojos de manifestantes, y que a esa fecha ya era un problema conocido, al 5 de noviembre ya era un problema conocido. Debe entonces, además, dicen estas normativas, tenerse en consideración las características del lugar, si es cerrado, por ejemplo. O si entre los manifestantes, textualmente lo habla, se encuentran niños, mujeres embarazadas
lo anterior, entonces, aún así, considerando que se puede ocupar la escopeta, se hace un reexamen, dice la norma, de si se puede ocupar la escopeta en un nivel 4 cuando se encuentra en un lugar cerrado, cuando hay niños, cuando hay mujeres embarazadas, cuando hay ancianos, etc. Aquí nos interesa centrarnos en los niños, porque debe evaluarse nuevamente su conveniencia de uso, es decir, se sube un peldaño más al Estado. En cuanto a los elementos de control de orden, que también está presente en las normativas que yo he señalado, antes del uso de cualquier tipo de fuerza, incluso el agua, los disuasivos químicos, que en el orden del uso gradual y progresivo de la fuerza vienen antes que el uso de la escopeta, debe hacerse una advertencia previa, de manera tal que esa advertencia previa sea capaz de disuadir a quienes se están manifestando para que depongan su actitud y evitar un mal mayor. Ustedes apreciarán en el video que el Ministerio Público exhibirá como evidencia que previo al disparo, que se escucha, no se ve, se escucha, se sienten gritos de susto y se alcanzan a apreciar en los pocos segundos que dura esa secuencia que hay alumnas que se devuelven y cambian su curso de traslado hacia el imputado, replegándose, entendiendo que el solo hecho del imputado haber apuntado con la escopeta ya era suficiente para que desistieran su actividad. Esta misma normativa señala que se evitará intervenir de manera indiscriminada, distinguiendo de manifestantes violentos de los que no lo son, o los que se manifiestan pacíficamente. Y esto es muy relevante, su señoría, porque ustedes escucharán de las víctimas, ellas efectivamente se estaban manifestando, al menos una con mayor fuerza, pero no estaban agrediendo físicamente. Y cuando se produce el disparo de un proyectil múltiple, como son los cartuchos con perdigones, y no se apunta a quien está agrediendo, no digo que haya que apuntar en un establecimiento educacional, pero en el evento que se decide ocupar, entonces tiene que dirigir el disparo hacia quienes efectivamente están ejerciendo violencia. Y aquí el disparo fue ejercido de acuerdo a los propios dichos del imputado, y me imagino que también lo que probarán con las pericias que van a acompañar como prueba propia al suelo, lo que en ningún caso, su señoría, significa o aminora o disminuye la responsabilidad, como me voy a referir en la última parte de este alegato de clausura, de apertura, porque el rebote y el hecho de ser proyectiles múltiples significan una forma de intervención indiscriminada que además no estaba justificada. Se rendirá además prueba y respecto del uso de la escopeta, prueba documental que refiere una sanción administrativa respecto del imputado señor Humberto Tapia por haber hecho uso mal de la escopeta, alejado los protocolos de su correcto uso. El señor Tapia, como se acreditará en este juicio, se encuentra sancionado con días de arresto por haber hecho uso de la escopeta sin ajustarse a los protocolos, en este caso. No importa entonces cómo se usó la escopeta, si se disparó al suelo o no, el Ministerio Público estima que con el solo hecho de usarla ya constituye una coacción propia del apremio legítimo, que supone además un abuso del cargo por justamente no haber cumplido con los protocolos, pero que en este caso además, y lamentablemente además, se ve reforzado por las lesiones que sufrieron 2 estudiantes y por la conmoción que se generó en el interior de un establecimiento educacional donde no solamente habían estudiantes de cuarto medio, sino que, como también se podrá acreditar durante el juicio, estudiantes desde séptimo básico. Los apremios, además, en muchos casos dejan secuelas. Escucharán de las víctimas las consecuencias psicológicas que ha tenido este elemento de entenderse apuntadas por un carabinero dentro de un establecimiento educacional y además haber sido lesionada por aquello. Para finalizar, su señoría, el Ministerio Público rendirá otra prueba de carácter más bien formal. Entendemos que no hemos hecho cargo de lo que se va a estar controvertido en este juicio, pero además rendiremos prueba tendiente a determinar la calidad de funcionario público del
del imputado señor Tapia Centeno. Le rendiremos prueba además tendiente a acreditar los contextos en que este fiscal se refirió en este alegato de apertura. Con toda la prueba finalmente rendida, el Ministerio Público estima que logrará la convicción en sus señorías, más allá de toda duda razonable, que los hechos en los cuales se ha fundado la acusación son existentes y se encuentran justificados, y solicitará al término de este juicio, en el alegato de clausura correspondiente, entonces se condene al imputado como autor del delito de apremio ilegítimo consumado respecto de las víctimas de iniciales YM y CA el día 5 de noviembre del año 2019. Muchas gracias, señor. Gracias. Bien, para los efectos de individualizar, yo ocupé el orden de la autoapertura. Abro, así es que hay alguna petición en relación a las intervenciones de los querellantes, si alguien quiere intervenir primero, o es indistinto y seguimos el orden que aparece en la autoapertura. ¿Querellantes? ¿Seguimos el orden? ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a dar la palabra a la Defensoría de la Niñez para sus alegatos de apertura. Muchas gracias, señoría. Bueno, como Defensoría de los Derechos de la Niñez, nos parece importante partir preliminarmente de este alegato y juicio, relevando 3 premisas esenciales durante el desarrollo del enjuiciamiento. La primera de estas se refiere al especial deber que ha asumido el Estado de Chile como prioridad de velar por la protección y resguardo de los derechos de niños, niñas y adolescentes, por encontrarse estos en una especial situación de vulnerabilidad, y en este sentido el deber de investigar y sancionar a todo aquel que atente contra la integridad es un mandato de primer orden conforme a los compromisos internacionales que ha asumido nuestro país. Como segunda premisa, es indispensable, señorías, tomar en consideración las especiales características y vulnerabilidad de las 2 víctimas, de iniciales CA y YM, quienes, en primer lugar, eran adolescentes, tenían 17 años al momento de los hechos, encontrándose, por ende, en pleno desarrollo físico, psicológico, emocional, moral, social, y plenamente amparadas en la protección y deberes internacionales que acabo de mencionar. En segundo lugar, también son mujeres. Y en tercer lugar, eran estudiantes de un liceo, el Liceo 7, un espacio de resguardo y de protección para ellas, un espacio educativo, en el que estaban rodeadas de otras niñas y adolescentes, y dentro del cual desarrollaban sus actividades diarias, encontrándose justamente ahí en el momento en que ocurre el hecho. Como tercera premisa, sus señorías, también es necesario relevar por parte del tribunal y tomar en consideración quién es el acusado. Un funcionario de Carabineros, una autoridad, adulto, hombre, equipado, legalmente autorizado para portar y utilizar armas, premunido del uso de la fuerza y capacitado para ello, acompañado de un equipo que lo respalda con estas mismas características, y a su vez un representante del Estado y por tanto especialmente mandatado para respetar, conferir protección y velar por la integridad tanto de niños, niñas y adolescentes como de mujeres. Partiendo de estas premisas, durante el transcurso del juicio se logrará acreditar, más allá de toda duda razonable, que el acusado, señor Tapia, cometió graves vulneraciones a sus derechos humanos mediante una acción directa, un disparo que, sin justificación y en un abuso de su cargo, les causó lesiones físicas a ambas, teniendo las víctimas que tolerar una violencia desmedida, injustificada e incomprensible de parte de quien tiene justamente un deber especial de respetar y proteger sus derechos. Como personas en desarrollo, además, esta vulneración a sus derechos les afecta de manera desproporcionada y tiene repercusiones tanto físicas como emocionales o psicológicas durante el desarrollo de sus diversas etapas de vida. Durante este juicio, sus señorías, la defensa puede sostener tesis exculpatorias, bien sea pretendiendo sostener excusas y otras justificaciones a estas lesiones, o sosteniendo que su representado actuó conforme a los protocolos institucionales al momento de efectuar el disparo. Pero lo cierto es que en este juicio la prueba es
va a ser lo suficientemente rigurosa y sólida para demostrar con base a evidencia la falta de justificación de estos argumentos. Durante el transcurso del juicio, cuando observemos o escuchemos la forma en que ocurrió el hecho, la forma en que el imputado llevó a cabo sus funciones, en que aplicó los protocolos de intervención y uso de la fuerza y los principios limitadores de este tipo de procedimientos como el de legalidad, necesidad, proporcionalidad, precaución, o cuando evaluemos las decisiones que tomó previamente en el momento del hecho y con posterioridad, solicito a sus señorías tener en especial consideración las tres premisas que mencioné al inicio y esta triple relación de jerarquía o de desigualdad que existe entre las víctimas y el imputado, de niñas por un lado y adulto por otro, de mujeres, hombre, de ciudadanas y funcionario estatal, de policía, autorizado, equipado y capacitado para el uso de la fuerza. Nada de lo que en este juicio pueda decirse a sus señorías va a poder reparar el daño psicológico y emocional que estas vulneraciones ocasionaron y repercutirán en la vida de las adolescentes, pero una condena ejemplar para el acusado frente a su manifiesta responsabilidad logrará al menos efectivizar su derecho a la justicia y sanción, dando cumplimiento al deber del Estado de Chile de sancionar a todo aquel que atenta contra la integridad de un niño, niña o adolescente. Así, como Defensoría de la Niñez, solicitamos en concreto que al finalizar este juicio se condene al acusado como autor del delito de apremios ilegítimos consumado, por el cual se ha sostenido la acusación fiscal y a la cual adhirió esta institución, y en virtud de ello se le sancione a las penas requeridas en la misma de 5 años de prisión mayor en su grado máximo y accesorias legales. Eso, muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra entonces ahora la querellante Instituto Nacional de Derechos Humanos. Muchas gracias, señora presidenta. Saludo nuevamente a este Tribunal de Juicio Oral en lo penal. Señalando como primera cuestión que el día de hoy comienza un juicio, su señoría tendrá la posibilidad de conocer, que no se trata solamente en favor de las víctimas, ambas mujeres adolescentes que se encontraban al interior de un centro educacional, sino que también constituye una oportunidad para dar una señal respecto de aquellos funcionarios públicos. Perdón, Isabel, puede ir un poquito más lento, no sé si están leyendo, pero van así. No alcanzo a tomar apunte de lo que están señalando y es re importante, por favor. Sí, si pudiera un poquito más pausado, por favor, don Daniel. En verdad estamos todas tomando apuntes, pero los apuntes de la magistrada García son los más importantes, así que ya, continuamos. Gracias. Señalaba que, a juicio de este querellante Instituto Nacional de Derechos Humanos, este juicio no solamente constituye una oportunidad para dar justicia a las víctimas, ambas adolescentes, sino que también una señal a la ciudadanía y a la sociedad que reclama conductas apegadas a la ley de parte de los funcionarios públicos, sobre todo cuando se trata de policías en servicio. De esta manera, el marco fáctico de este juicio es simple, pero también irreductible. Se trata de disparos percutados por un funcionario público, por un funcionario policial, al interior de un recinto educacional donde estaba rodeado de mujeres y adolescentes, estudiantes del mismo liceo. Como bien lo señaló el señor fiscal, pero resulta también relevante para este querellante denotar algunos puntos fácticos que son relevantes para el juicio que conocerá su señoría. Sucede que los hechos ocurren al interior de un liceo, el Liceo Teresa Prats, emplazado en la comuna de Santiago, en el barrio Franklin, en las calles General Gana, esquina Chiloé, y ocurren el día martes 5 de noviembre del año 2019, cuando un grupo de alumnas de este recinto educacional deciden realizar una toma de este Liceo Teresa Prats. En este contexto en que se realizan manifestaciones al interior del recinto educacional, se solicita el apoyo de funcionarios policiales y concurre un grupo de funcionarios policiales de la Cuarta Comisaría de Santiago, a cargo del mayor Humberto Tapia Centeno, el acusado de este juicio, en conjunto con otro grupo de funcionarios policiales, por el llamado realizado desde dentro del liceo por la directora y los profesores y profesoras del recinto. Como se señaló, aquella mañana las alumnas habían decidido realizar una toma del liceo en una votación directa, y como consecuencia de esto solicitaron la salida de los funcionarios del recinto educacional, entre ellos la directora,
y solicitan el apoyo de los funcionarios policiales para realizar la evacuación de estos funcionarios desde el interior del recinto educacional. Ni bien el mayor Tapia Centeno toma contacto con la directora al interior del recinto, en la oficina donde estaban ellos resguardados, decide escoltarlas hasta la salida del recinto educacional, y es en este preciso momento donde se produce el hecho que constituye el núcleo esencial de la imputación de este juicio. Es en este momento donde aumenta la manifestación, pero donde el acusado decide hacer uso de un elemento disuasivo de manifestaciones de gran escala al interior de un recinto educacional, sin que existiera siquiera una amenaza tanto para él como para los funcionarios del recinto educacional, y hace uso de esta escopeta antidisturbios en el patio del liceo, en un lugar que se encontraba techado, en un lugar donde habían alumnas y estudiantes a menos de 3 metros de distancia, y donde no había ningún riesgo que justificara o motivara la utilización de esta escopeta. ¿Qué es lo que sucede? Como era de esperar, resultan lesionadas 2 alumnas del recinto educacional como consecuencia de estos disparos. Y en forma posterior, el funcionario sale del recinto educacional, las alumnas son trasladadas hasta un recinto asistencial médico, pero como consecuencia de la acción de las personas que se encontraban en el lugar y no por ayuda de los funcionarios policiales. Este es el núcleo fáctico que conocerá su señoría en este juicio, y que, sin entrar más en detalle en la calificación jurídica a juicio de este Instituto Nacional de Derechos Humanos, sí corresponde señalar que son relevantes dada la gravedad de los hechos y que son constitutivos del delito de apremios ilegítimos. Y sucede, su señoría, que estamos en presencia de un juicio en donde se va a juzgar la actuación de un funcionario policial que actuó en representación del Estado de Chile. El mayor Tapia Centeno, en ejercicio de sus funciones, estaba actuando en tanto Estado de Chile. Y la Constitución señala claramente, tanto en su artículo primero como base fundamental de la institucionalidad de nuestra sociedad, que el Estado está al servicio de la persona humana y que su finalidad es el bien común. Y el artículo 5º, inciso 2, también de la Constitución, señala que todos los órganos del Estado tienen el deber de promover y proteger los derechos humanos de las personas. Entonces, lo que será sometido también a conocimiento de vuestra señoría en este juicio oral es si acaso la actuación descrita del mayor Tapia Centeno como participante, como miembro funcionario de Carabineros de Chile, se condice con este deber general de promover y proteger los derechos humanos que mandata la Constitución. Lo cierto es que la propia Ley Orgánica de Carabineros señala, en su artículo 2, inciso 2, que en el ejercicio de las funciones, el personal de Carabineros deberá siempre respetar, proteger y garantizar sin discriminaciones arbitrarias los derechos humanos y las libertades de las personas que están reconocidos en la Constitución, en los tratados y en la ley. Es la propia Ley Orgánica la que refuerza esta idea constitucional de que los funcionarios públicos tienen que respetar los derechos humanos de las personas cuando actúan. Lo cierto es que la propia institución de Carabineros, y esto también será conocido por su señoría durante el juicio, estimó que la actuación del funcionario Tapia Centeno contravenía los protocolos institucionales que regulan la fuerza, y señaló que el uso de la escopeta antidisturbios en este contexto había sido desproporcionado e innecesario. Entonces, la pregunta que nos cabe a nosotros como querellante y que también formulamos ante el tribunal en este juicio es si acaso la única respuesta que el ordenamiento jurídico puede dar a esta acción es la sanción por una falta administrativa, o si por el contrario corresponde una respuesta mayor. Creemos que la acción no solamente es constitutiva de una falta funcionaria, sino que también es una acción típica, culpable y antijurídica, que ha sido sancionada penalmente a través de la figura de los apremios ilegítimos en el artículo 150d del Código Penal. Creemos, su señoría, que durante el juicio serán acreditados cada uno de los elementos del tipo penal señalado. En efecto, se trata de un sujeto activo calificado, un funcionario público en ejercicio de funciones, con abuso de su cargo, y aquí cobra relevancia los principios de uso de la fuerza, porque Carabineros, al usar la fuerza, está ejerciendo una potestad pública en tanto órgano administrativo. Y esta potestad pública no es discrecional, sino que se encuentra
circunscrita y limitada, en primer lugar, por los principios que regulan el uso de la fuerza. Se dará cuenta del principio de legalidad, del principio de proporcionalidad, del principio de necesidad y de responsabilidad, pero también existe un protocolo particular que regula el uso de esta arma disuasiva de manifestaciones, la escopeta antidisturbios, y que también señalaba el señor fiscal en su alocución. Particularmente el artículo 2.16 del protocolo, que será debidamente incorporado, señala que los funcionarios públicos, cuando hagan uso de esta arma, esta utilización deberá ser consecuencia de una aplicación necesaria, legal, proporcional y progresiva. Pero además señala el protocolo que se debe considerar la distancia entre el tirador y la muchedumbre, las características del lugar, y si en la muchedumbre se encuentran participando, por ejemplo, menores. Estas tres consideraciones ya son suficientes para estimar que la acción que será sometida al juicio, a conocimiento de este juicio, se realizó en contravención a este protocolo. Creemos, su señoría, también que será acreditado durante el juicio que se probarán los otros elementos del delito de apremios ilegítimos. Se trata de una acción ilegítima que generó una infracción al bien jurídico protegido por el artículo 150D del Código Penal, pero además no se puede soslayar lo siguiente, y con esto concluyo, su señoría, es que estamos en presencia de víctimas que pertenecen a un grupo de especial protección. Y en este caso cabe considerar no solamente los deberes generales que tiene el Estado de prohibición de la tortura, que es una norma del derecho internacional de los derechos humanos, pero que también está en nuestra Constitución, en el artículo 19, número 1, sino que también se debe considerar algunos deberes reforzados en función de las víctimas de que estamos hablando. Estamos hablando de 2 adolescentes que se encontraban al interior de un recinto educacional. Y en este sentido, la Convención de los Derechos del Niño refuerza esta idea de la prohibición de la tortura en contra de niños, niñas, adolescentes, en el artículo 37 de la Convención de los Derechos del Niño, y el artículo 19 establece que los Estados deben tomar medidas para evitar la violencia en contra de los niños. Y una de las medidas precisamente es el acceso a la justicia cuando existan delitos de violencia institucional. Y en este caso, el Consejo de Derechos Humanos, en su informe número 39 del 2010, ha señalado que uno de los elementos que establece una medida de protección de derechos es poner fin a la impunidad en casos de delitos de violencia institucional. De esta manera, su señoría, el juicio que conocerá vuestro tribunal merece una especial importancia, y como consecuencia de la prueba que será rendida e incorporada, se formará convicción del reproche jurídico que merece el acusado Tapia Centeno, y que por lo tanto debe ser sancionado como autor del delito de apremios ilegítimos, imponiéndole de esta forma la pena que establece la ley. Muchas gracias. Gracias. Tiene entonces ahora la palabra la querellante Abofem. Muchas gracias, jueza presidente. En calidad de abogada querellante de Abofem, intervengo en la presente causa e inicio este alegato solicitando desde ya que se condene al acusado respecto del ilícito que ha sido materia de la acusación por parte de esta querellante. Me referiré a algunos puntos, solo algunos puntos, con la finalidad de no ser reiterativa. Desde el 18 de octubre de 2019, nuestro país vivió un clima de agitación como consecuencia inevitable de la sensación generalizada de abuso por parte de quienes detentan el poder y concentran los medios de producción. Como Asociación de Abogadas Feministas de Chile, Abofem, hemos estado vigilantes de la situación que se vive y hemos puesto nuestras herramientas y capacidades al servicio de quienes más lo necesitan, con la convicción de que nuestra labor y nuestro conocimiento debe estar a disposición de quienes sufren las consecuencias más graves y se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Voluntarias de Abofem desde el inicio concurrieron a comisarías a lo largo del país, detectando una serie de irregularidades en detenciones, el incumplimiento reiterado de protocolos y persecuciones. Asimismo, durante esta actividad hemos tomado conocimiento de hechos de violencia sexual, vejaciones y torturas perpetrados contra mujeres, comunidad LGBTIQ+, y niños, niñas y adolescentes, por parte de agentes estatales, los que revisten carácter de delito. Y este es uno de esos casos. Su señoría, les solicito que en el transcurso de este juicio se ponga especial atención a lo siguiente. En primer término, el hecho fáctico
constituye un acto de abuso en el ejercicio de las funciones públicas del acusado Humberto Tapia Centeno. Debemos tener presente que en un Estado de derecho democrático, la policía es el único órgano público que puede en forma excepcional hacer uso de armas de fuego para el control de multitudes y siempre y cuando se haya fracasado en el intento de otros mecanismos, siempre aplicando el uso gradual de la fuerza. Y asimismo deben apegarse a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y precaución. Estos principios deben concurrir de forma copulativa en el accionar policial para ser lícito, lo que no es apreciable en el hecho ocurrido. Por lo tanto, estamos frente a un acto de carácter no solo ilegítimo, ya que no ostenta fundamento jurídico alguno, sino también innecesario, ya que no se evidencia que haya existido una necesidad lógica en la conducta desplegada. Así igualmente es desproporcionado al estar las víctimas desprovistas de armas, no mediando provocación alguna, ni representando con su propio actuar un peligro para la seguridad de los funcionarios de la fuerza de orden y seguridad involucrados. Y no resguardando el control de daño posterior, ni guardando mínima sujeción al principio de precaución, presentando un actuar desorganizado y no escatimando las consecuencias que podrían provenir de este, materializadas en la integridad física y psíquica de las víctimas. De las alumnas involucradas, que tenían entre 12 y 17 años, ninguna supera 1,65 m de altura, lo que da cuenta de que hubo una evidente fuerza desproporcionada, uso ilegítimo de la fuerza, vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, vulneración al derecho a la educación y violencia de género. El Liceo 7 Teresa Prat es un liceo emblemático de excelencia al cual asisten exclusivamente mujeres y alberga niñas que requieren una doble protección del Estado. Tienen una situación una situación de alta vulnerabilidad que en algunos casos sufren también violencia en sus casas. Tanto es así que durante el proceso posterior a este hecho, como organización intentábamos comunicarnos con las víctimas y puede parecer poco trascendente, pero ninguna de las dos víctimas contaba con un computador o con un celular para poder comunicarse. Es por ello que quiero ser reiterativa en que las adolescentes estaban en una situación de vulnerabilidad, donde muchas veces el colegio es para estas jóvenes vulnerables su lugar de resguardo. Se podrá establecer en este juicio que los disparos fueron efectuados intencionadamente, no atendiendo protocolos vigentes respecto al uso de armamentos y municiones. El funcionario se apartó absolutamente del mandato constitucional, legal y reglamentario que rige su actuar, cometiendo graves ilícitos que durante el desarrollo de este juicio se conocerán. En conclusión, tal como se señaló en la acusación del Ministerio Público, el imputado hizo uso de un elemento disuasivo de alto impacto, comúnmente empleado para disolver manifestaciones a gran escala, con participación de elementos o agentes activos en la destrucción de propiedad pública o privada, incluso con cierto grado de organización. Más allá de toda duda razonable, podrá acreditarse el hecho con la entidad de la prueba que efectivamente se va a verificar. Veremos como respecto de este hecho a la víctima IMC de 17 años y la víctima CAA de 17 años también al momento de los hechos, son gravemente lesionadas sin justificación alguna, alejado el actuar absolutamente de cualquier protocolo sostenible en un Estado de Derecho y alejada de toda formación que a Carabineros de Chile se le ha entregado en su función. En definitiva, con esto termino, más allá de toda duda razonable, con la entidad de la prueba rendida, sus señorías, necesariamente se deberá condenar al acusado, funcionario policial al momento de los hechos, por el grave ilícito que será objeto de este juicio. Gracias. Gracias. Bien. Tiene entonces ahora la palabra la defensa. También le pedimos que recuerde que estamos tomando apuntes. Lo escuchamos. Muchas gracias, señora magistrada, por otorgarme la palabra en este alegato de apertura. He escuchado atentamente lo que han dicho todos mis distinguidos colegas. Y esto debo comenzar invocando palabras que mi querida abuela de 92 años, desde chico, me enseñó. Y me dijo, siempre me decía, mira, si la historia la va a contar la Caperucita, siempre el lobo va a ser el malo. Y aquí
Por primera vez, aquel denominado lobo va a contar su historia. ¿Quién es Humberto Tapia Centeno, su señor? Humberto Tapia Centeno fue un carabinero de la República de nuestro país. Trabajó como oficial de carabineros durante 26 años. Está casado y es padre de una niña. Durante su carrera profesional, su señoría, don Humberto Tapia, nunca tuvo algún reproche. Tiene solo una falta administrativa que la conocerán ustedes, por asistir a un juicio oral. Por primera vez en su vida, ni qué decir en su vida laboral, encontramos a don Humberto Tapia Centeno al otro lado de la línea. Ya no de aquel lado en el que se encuentran aquellos que ayudan a la justicia, coayudan a la justicia, que cumplen las reglas legales y hacen cumplir esta, para que todos podamos vivir medianamente tranquilos. Ya no está de ese lado. A partir del 5 de noviembre del año 2019, de las 13:10 horas en adelante, Humberto Tapia Centeno fue puesto al otro lado de la línea. Y hoy lo encontramos en aquel donde se encuentran los acusados, aquello que el Estado quiere imponer sanciones por no cumplir reglas públicas. El caso que nos trae el Ministerio Público, y también mis distinguidos colegas, obedece en términos muy sencillos o simples a un caso en que un oficial de carabinero, abusando de su cargo, aplicó a 2 mujeres, relevo esa palabra, su señoría, porque ha sido relevada también por mis colegas, ambas menores de edad, a premios ilegales. Ese es el caso nuclear que nos traen, pero ese, para decir las cosas como esta defensa cree que ocurrieron, ese no es el caso que va a conocer su señor. El caso que va a conocer este Tribunal de la República es algo distinto. Quisiera partir señalando las varias coincidencias que tenemos con el Ministerio Público y con los querellantes. Y esto podría haber sido objeto incluso de convenciones probatorias. Por ejemplo, Humberto Tapia Centeno el 5 de noviembre del 2019, ¿era oficial de carabinero? Sí, era oficial de carabinero. Humberto Tapia Centeno el 5 de noviembre del 2019, ¿concurre hasta el Liceo 7? Sí, concurre hasta el Liceo 7. Al llegar al Liceo 7, ¿llegan otros 4 miembros de Carabineros de Chile, 3 de ellos oficiales? Sí. ¿Ingresa junto a 4 oficiales de Carabineros al Liceo 7? Sí, su señoría, ingresa. Al interior del Liceo 7, y agradezco en esto las palabras del señor fiscal, porque primera vez en 2 años que el Ministerio Público reconoce esto, y habla muy bien del señor fiscal. Al interior del Liceo 7, las alumnas y otras personas se manifestaban de forma violenta, sus señorías. Y que no quiero que esto quede en una palabra, en una mera estructura gramatical. Van a conocer la entidad de la violencia de la cual estamos hablando. Mantenían contra su voluntad a 13 profesoras, directora, subdirectora, inspectora general, para docentes. Mientras fuera 60 niñas, dicen algunos, 100 otras, querían hacer ingreso a estas salas. Y querían hacer ingreso a estas salas, su señoría, principalmente para agredir a la directora. Eso lo dirán los testimonios de aquellas personas que estaban al interior, prácticamente secuestradas, y de aquellas personas, profesores, que escucharon y vieron el actuar de las niñas. Ocuparon elementos parecidos a un machete para romper la puerta, llaves inglesas para romper los vidrios. 2 testigos a lo menos dicen que prendieron delantal y querían tirarlo al interior de esta sala de dirección. Ese era el ambiente, sus señorías, al momento
en que un carabinero de la República, obligado, hace ingreso a rescatar a estas víctimas. En eso, su señoría, estamos completamente de acuerdo con el Ministerio Público y con los querellantes. ¿Hace uso del arma disuasiva con munición no letal? Sí, su señoría. Lo reconoce el día en que declara. Le toman declaración, su señoría, el 6 de noviembre a la 1 de la mañana. Diligencia que termina junto a sus otros compañeros carabineros cerca de las 5 de la mañana y a las 7 tiene que comenzar el trabajo. ¿Dónde está defensa? ¿Cuáles son los elementos que no coinciden y donde cree está el núcleo de este juicio? Dos, que están en la acusación. El primero de ellos, el Ministerio Público y los acusadores, que todos adhirieron, señala que abusó de sus funciones al hacer uso del arma disuasiva. Dice, eso reza la acusación. Y que tuvo la posibilidad de representarse los resultados lesivos. Su señoría, esos dos elementos discrepamos profundamente. He escuchado atentamente todas las aperturas de mis colegas. Y claro, todos los que estamos en esta sala virtual, vamos a juzgar lo que sucedió en 2 segundos o en 1 segundo, 3 años después, escuchando en la comodidad de nuestras aulas virtuales. Y por eso para esta defensa es absolutamente relevante que concurran todos, absolutamente todas las personas que fueron a declarar y que están en el auto de apertura. Porque podrá ilustrar a este tribunal cuál era la realidad de lo que sucedía y a qué se enfrentaron carabineros que no concurrieron, como dijo una de mis distinguidas colegas, con trajes especiales, con protecciones. No fue así. Fueron con su pantalón, con una camisa, manga corta, con un chaleco antibalas y con gorras. El único que ocupaba casco, su señoría, era mi cliente, don Humberto Tapia. ¿Cómo se acreditará, su señoría, que el actuar de don Humberto Tapia Centeno se ajustó a la norma? O dicho de otra forma, o preguntado de otra forma, las lesiones sufridas por las víctimas no podrán ser consideradas como apremio legítimo toda vez que son consecuencias de un acto legítimo de autoridad. Lo primero, y ahí va a ser el análisis de la prueba, lo primero que cree esta defensa tenemos que concordar es en el marco jurídico para el uso de la fuerza. ¿Carabineros puede ocupar el uso de la fuerza? Sí, en eso no hay discusión alguna. ¿Cuándo? ¿Dónde se señala esto? La Constitución Política de la República, en el artículo 101, inciso segundo, faculta a carabineros para emplear la fuerza y las armas de fuego en el cumplimiento de sus deberes. Se deposita en las fuerzas de orden y seguridad el ejercicio del monopolio estatal de la fuerza en el ámbito interno. Por su parte, la ley 18.961 de 1990, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, en los artículos 1 a 4, confiere a carabineros sus atribuciones legales de policía. Asimismo, también existen las causales de justificación penales establecidas ante los posibles efectos dañinos de la fuerza coactiva de carabineros y que se encuentran en el Código Penal en los artículos 10, numerales 4 a 7, o 4 a 7, mejor dicho, y que están relacionadas a su vez con los artículos 410, 411 y 412 del Código de Justicia Militar. Finalmente, el decreto 1364, de fecha 13 de noviembre del 2018, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, su señoría, además de otras normas de carácter internacional. El señor fiscal, y también estoy de acuerdo con él, estoy de acuerdo en muchas cosas con él, señala dos estructuras legales que tenemos que tener a la vista.
la Orden General 2635 y la prueba documental número 3, que es la circular 1832 del 1 de marzo del 2019 sobre uso de la fuerza de la Dirección General de Carabineros. Esta prueba, en particular esta prueba, nos dará el insumo normativo, su señoría, la orientación jurídica necesaria para que a la luz de los hechos que se van a observar en este juicio, determinar si mi cliente, don Humberto Tapia Centeno, al momento de percutar el arma disuasiva con munición no letal, lo hizo amparado o no por la ley, en este caso por el reglamento. ¿Cuál es la prueba que con los hechos demostrará el actuar jurídicamente permitido de don Humberto Tapia Centeno? Yo sé que la declaración del acusado no es considerado prueba, pero para los efectos de este capítulo diré que sí, vamos a prestar declaración. Y será entonces el primer faro que le dé algo de luz a este túnel de 3 años, a este tránsito de 3 años, donde en primera persona les contará a ustedes, Tribunal de la República, cómo fue, cómo vivió, qué observó, cómo percibió los hechos. Responderá las preguntas de por qué disparó, en qué dirección disparó, por qué hizo uso de dicha arma, lugar en que se encontraba al momento de... Todas las preguntas, sus señorías, las responderá y tratará de ser lo más claro posible. Pero también, su señoría, durante este juicio, ustedes podrán conocer la declaración, y en esto quiero hacer grupos, subdistinción. El primer grupo serán los carabineros, oficiales y suboficiales, que llegaron también al Liceo 7 el 5 de noviembre del año 2019 a partir de las 13 horas. ¿Quiénes son ellos? Los testigos número 3, Rodrigo Salva, que es capitán, que resultó lesionado por una piedra que lanzó una niña probablemente. El número 4, don Francisco Chandía. El número 5, don Camilo Solís, un suboficial. Y la número 6, la capitán Daniela Malinarich. Todos ellos, su señoría, en sus declaraciones prestadas al día siguiente, en la madrugada, en la Policía de Investigaciones, diligencia que parte a las 12, 1 de la mañana y termina a las 5 de la mañana, nos van a contar qué es lo que estaban haciendo antes de llegar al Liceo 7, qué información tenían, quién les dice que tienen que concurrir al Liceo 7, qué es lo que observan cuando llegan al Liceo 7, qué es lo que perciben cuando ingresan al Liceo 7, cantidad de personas protestando, formas que protestaban, estado en que se encontraba el colegio y la dirección. Yo en esto, su señor, como esto es un simple alegato de apertura y todo lo que diga es una promesa, solo quiero anticipar que la forma en que quedó ese colegio, la dirección, lugar donde se resguardaban profesores que solo querían enseñarle a las alumnas, muestra la rabia con la cual actuaron 60, 100 o 120 personas que estaban en ese colegio y a los cuales se enfrentó Humberto Tapia Centeno con un casco. Nos dirán que observaron la salida de las profesoras. ¿Cuál era el estado de las profesoras? Cuando una profesora se tiene que devolver al lugar, a la sala de dirección, porque quedaron los libros y las niñas querían hacer algo con esos libros de clases. En esa segunda ida, cuando ya habían sido rescatadas, después tuvieron que volver a ir a buscar esos libros. Es donde se produce el disparo, su señor. También hablarán del disparo que realizó el señor Humberto Tapia. La dirección fue hacia abajo, en diagonal, fuera, su señoría, del alcance directo de cualquier persona que estuviera. Y me referiré a eso al final de mi alegato de clausura. También vendrán, su señoría, oficiales superiores. El número 7 y número 8, don Alex Moreno Farfán y don Cristian Clavería Poblete, que hablarán sobre el sumario administrativo. Y creo que aquí puede haber un
pequeño error en la información que se dio, ¿por qué no fue sancionado por disparar? Fue sancionado, su señoría, por no ir a buscar elementos de protección. Esa fue la sanción, su señoría. Luego tendremos otro grupo de declaraciones muy relevantes a mi juicio. Serán las declaraciones de la directora, de la inspectora general, del personal profesional y los paradocentes, sus señorías. Todos hablan del caos que vivieron, la destrucción de bienes públicos, la amenaza a la directora. Algunos incluso señalan que las niñas, ya lo dije, prendieron fuego a un delantal. 2 testigos hablarán de eso. Tomaron una manguera, mojaban a las profesoras. La destrucción del lugar donde se guarnecían las profesoras. Y en este grupo, además, tenemos que subdistinguir a aquellos profesionales que se encontraban al interior de esta sala, que no podían salir, porque si salían, podían ser agredidas físicamente, en particular la directora. Palabras tales como, hay que matar a la facha, tal por cual, directora, tal por cual, son los que se escuchaban al otro lado de la puerta, mientras rompían los vidrios de arriba y trataban de romper y forzar la entrada para ingresar. Todas esas cosas no las contaron mis distinguidos colegas. Por eso, antes de juzgar al lobo, hay que conocer su versión. Y por otro lado, su señoría, vamos a tener entonces dentro de las personas que estaban al interior de esta dirección, por supuesto, la testigo número 10, doña Denise Berenguela, que fue imputada, fue querellada por la Defensoría de la Niñez. Doña Erika Salini, inspector general, número 12, número 13, Vilma Cruzat, educadora diferencial, número 17, doña Berta González, secretaria de dirección, número 18, Rosa Aguilar, número 19, María Jaque Roja, número 21, Claudia Pinochet. Ellas estaban adentro, no podían salir. Tenían miedo, terror, pánico, estaban angustiadas. Pidieron que Carabineros de Chile ingresara. Ellas llamaron a Carabineros de Chile. Y luego fuera de esta dirección vamos a tener a otros testigos. El testigo número 22, número 25, número 33, número 26, su señoría, que van a ser muy relevantes para decir qué observaban ellos. Se nos dijo por parte de uno de mis distinguidos colegas que Carabineros debía prácticamente parlamentar antes de usar esta arma. Efectivamente, en el mejor de los mundos. En ese minuto era imposible parlamentar con personas que no se comportaban como tales, si ni siquiera pudieron parlamentar con los profesores. Hubo profesores, y así vendrán a declarar a este juicio, porque así lo declararon durante la carpeta de investigación, durante el tiempo de investigación, que dieron cuenta que trataron de hablar con las niñas, pero que fue imposible. Otro elemento importante que vamos a relevar en este juicio oral, sus señorías, será el momento en que dispara el arma disuasiva con munición no letal. Aquí viene el núcleo, lo relevante de este juicio. Es haber disparado con abuso de su función. Preguntas que tendremos que responder. ¿Por qué hizo uso del arma, de dicha arma? ¿En qué dirección disparó? ¿Por qué disparó hacia el suelo y en diagonal? Lugar en que se encontraba él al momento de disparar. Todo eso lo va a responder Humberto Tapia, y todo eso va a ser corroborado, su señoría, por el testigo número 25, Luis Yáñez. Luis Yáñez, que podría ser un personaje menor en el colegio. Por estas cosas azarosas de la vida, resulta ser uno de los testigos más relevantes de esta historia. Es la persona, para docente, que espera Carabineros afuera del colegio por el ingreso de calle Chiloé, y que acompaña al señor Tapia Centeno, y que ve la lluvia de piedras que caen sobre Carabineros al momento en que llegan a la dirección,
y tratan de sacar ilesas a las víctimas de ese momento, que eran las profesoras. Nada se ha dicho sobre ellas. El Ministerio Público no investigó un ápice sobre ellos. Nunca consideró víctimas a las profesoras. Por último, su señoría, tendremos también a los oficiales investigadores de la Policía de Investigaciones, en particular el testimonio del testigo número 39 y testigo número 40, don Raúl Retamal Vergara y don Orlando Jara, quienes están a cargo de las órdenes de investigar. Hay 3 órdenes de investigar que a juicio de esta defensa son muy relevantes. La 5102 del 6 de noviembre del 2019, 892 del 17 de febrero del 2021 y la número 26 de 3 de enero del 22. Estos oficiales policiales, su señoría, toman declaración a prácticamente todos los testigos. En relación a las víctimas y sus lesiones, su señoría, nuevamente hay que distinguir respecto de la víctima de iniciales YMC. La prueba pericial número 2 de doña María Arredondo Bahamonde, que es el informe médico legal 1261, señala que no se puede determinar con certeza el origen de la lesión. Esta persona tiene una sola lesión en uno de sus muslos. No se va a traer a juicio a declarar a los médicos que hicieron el dato de atención de urgencia, el DAO. Solo entonces la prueba científica radica en la prueba pericial número 2. Respecto de doña Catalina, de la víctima CAA, no hay pericia médica, solo existe una pericia psicológica, encargada también al servicio médico legal. Tampoco vendrán a declarar los médicos que informaron el DAO. En resumen, su señoría, todo lo que hemos anticipado da cuenta que los elementos, abusando de su función y con posibilidad de representarse un resultado lesivo en la integridad de los manifestantes, no va a tener concordancia con la prueba rendida en este juicio. Por último, su señoría, señalar 2 capítulos que podrían resultar relevantes. La primera de ellas es por qué se le ha imputado durante todo este tiempo y a este juicio piden una pena conforme al 150 letra D. Existirían otros tipos penales incluso que podrían desplazar esta figura. Un cuasi delito de lesiones leve, 490 o 492. O incluso, su señoría, si no concurriera a eso, una violencia innecesaria del artículo 330, número 3 del Código de Justicia Militar. Por último, no podemos dejar de señalar que al final de este juicio vamos a ver que esta investigación se condujo con visión de túnel. ¿Visión de túnel? Visión de túnel, su señoría. Nunca, durante toda la investigación, se trajo a declarar a compañeras de las víctimas, por ejemplo, para corroborar sus versiones. Tampoco, su señoría, se trató como víctimas a las profesoras que estaban siendo agredidas y amenazadas. Y eso da cuenta de la orientación que tuvo esta investigación desde el día 1, desde el día 5 de noviembre del 2019. En razón a todo esto, su señoría, es que solicito se absuelva a mi representado al final del juicio. Muchas gracias. Gracias. Bien, previo a la pregunta que le voy a formular al señor Tapia, si quiere o no prestar declaración, sin perjuicio de lo que ya nos informó su abogado defensor, la magistrada García tiene un problema con su teclado, así que vamos a darle ahí un tiempo y a ustedes también para que puedan tomar un pequeño descanso. Volvemos a las 11. ¿Ya? Rija el receso. Gracias.